En política, en redes sociales y en la forma en que pensamos y sentimos, notamos cada vez más polaridad. Parece que tenemos que elegir un lado todo el tiempo. Pero ¿qué pasa con el espacio del medio, con los matices y qué significa en este contexto ser humano? Bienvenidos, María. Hoy vamos a hablar de la polaridad, esos extremos que nos dividen y nos deshumanizan. Bienvenidos a Ser Humanos. En este espacio, Mónica Kerik, Mental Health Coach, y María Murillo, Life Coach, te invitan a ser parte de su viaje como coaches y a compartir contigo los aprendizajes que su trayectoria les ha dejado. Aquí explorarán con curiosidad lo que significa ser humanos en momentos buenos y retadores, compartiendo esas herramientas prácticas que marcan la diferencia en el día a día. Esto es Ser Humanos. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bienvenidos, Mónica. Muy bien. Aquí continuando con los temas que vamos prometiendo cada episodio y como lo prometido es deuda, dijimos, en este vamos a abordar este tema que es tan actual y que creo que todos estamos viviendo cada vez de una forma más intensa por todo lo que sabemos que la tecnología y el mundo globalizado pues nos permite, creo que sentirlo más intenso que nunca, estos polos tan opuestos en donde, como bien dijiste, a veces parece que tenemos que jugar en un lugar, en un partido o en otro, en una cancha o en otra, en todos los ámbitos de la vida. Sí, tienes toda la razón. ¿Sabes qué? Estaba yo pensando que cuando decidimos volver a hacer bueno, sacar nuestra nueva saga, nuestros nuevos episodios, estábamos platicando mucho de, bueno, qué es lo que está pasando y la falta de humanidad. Y yo inmediatamente pensé en la polaridad, de que es como más Ujú. presente de mi lado, de alguna manera, porque yo vivo en Estados Unidos, creo que en México también hay muchísima polaridad del gobierno, como lo hay acá. Pero no nada más es de esto, ¿eh? Eres un lado o eres el otro de muchísimas cosas, y como que me empecé a concientizar de estas cámaras de eco, que llaman, porque tú sabes que cuando le pones atención a algo, inmediatamente el algoritmo se da cuenta y entonces te da más, Ujú. más, más de te alimenta de eso. Y si estamos hablando de Ujú. opiniones, te va a alimentar de esas opiniones o de personas que hablan de un lado, del otro te va a estar alimentando. Y eso, de repente, cuando estamos en conversaciones con otras personas, a mí me pasa que tienen por completo otra manera de pensar y basadas en, o sea, hechos de su lado que alguna vez los encontraron de evidencia. Te cuento que ahorita me acordé por completo de un vecino que me cae re bien, súper bien. Y entonces un día lo invitamos a la casa, o sea, siento que siempre he sentido que estamos como que del mismo lado, ¿no? De alguna manera. Y cuando estábamos platicando, nos platicó con evidencia absoluta de que si la Tierra es plana. Y entonces Ah, es empezó de estos que creen que la Tierra es plana. exacto, te imagi y entonces yo, o sea, de repente dije: "Oh my", pero era un grupo grande, ¿no? Y entonces le empezamos a preguntar: "Bueno, a ver, espérate, ¿cómo?". Y nos empezó, o sea, nos sacó un mundo, nos empezó a platicar cómo él, o sea, sí pensaba obviamente que la Tierra es redonda, pero que ya últimamente con todo lo que ha estado leyendo y entendiendo, se ha dado cuenta que no. Y entonces, no sé, te digo, nos sacó un mapamundi y entonces dijo: "No, es que mira, se usan matemáticas para eso, para el otro". Bueno, o sea, nos dio toda Ujú. la explicación científica de su lado, que obviamente la sacó como todos nosotros, ¿no? Que sacamos nuestra información de los medios sociales, del Internet, del ChatGPT, de Ujú. todo. Y él tiene toda esta teoría donde dice: "Es probable que sí sea plana". Y y yo, o sea, en la vida hubiera pensado que estamos de ese lado, o 2 que hay alguien que piensa eso y que tiene todo, te digo, todo como número de evidencia según su punto de vista, porque está en esa cámara de eco, y yo estoy en mi cámara de eco. Entonces, Claro, es que ahí aquí, bueno, tema de ansiedad. exacto. Esto me gustaría un poquito para nuestros escuchas comentarles que esas cámaras de eco, en la primera vez que oí el término, dije exactamente qué sería. Y bueno, son esos entornos, ¿no? Son como entornos que pueden ser reales, así tú con tu vecino en la reunión, en casa,
o digitales también, ¿no? Tanto en el mundo analógico como digital, esos espacios a donde solamente ponemos atención a nuestras creencias o nuestras opiniones, a nuestros valores, y entonces al estarnos nada más encerrando en ese cuarto o en ese espacio con esas conversaciones, con estas personas, también lo que muchas veces pasa, tal vez a ti te estaba pasando o a él, es que jamás te imaginas que hay tan cerca de ti, el vecino en este caso, opiniones tan contrastantes y tan como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo? Hasta yo me sorprendí ahora que lo mencionaste. Porque eso es lo Sí, que sucede, que juramos que todos piensan igual que nosotros, porque entonces estamos solamente hablando con mis iguales, o con mi equipo, o con mi sí. correcto, correcto. Y lo que siento que pasa es que al estamos perdiendo, porque por lo menos en ese momento sí pudimos lograr una conversación. O sea, no lo empujamos de que no, o sea, estás loco, ni quiero hablar contigo de esto porque no hay manera, sino que dijimos, a ver, déjame, seamos curiosos y, sabes, en este contexto lo logramos hacer, pero pienso que en general la polaridad es cuando no se permite ese espacio de curiosidad, porque dijimos, a ver, explícanos, o sea, ¿qué es lo que te hace pensar eso? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué te convenció? Y todos estamos como interesados en escucharlo. Ujú. Y entonces, final, o sea, realmente en ese específico día y en esa específica reunión, pues fue un momento de comparación de notas casi, casi, de aceptación de, okey, tú piensas esto, no se trata de convencernos, qué curioso, quiero aprender más y quiero entender más, porque yo ni tenía noción de que existía eso, esa es la verdad. O este como grupo, ¿no? Que le Ujú. llaman los, ay, no, Flat World, no sé qué. No sabía que existía, Tiene un nombre, ni tiene un nombre. anticomplotistas y todo esto, ¿no? Complotistas y Sí. anticomplotistas y No sé, la verdad que sí. Y luego hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que sí, que estos temas donde crees en algo o no. Por ejemplo, estoy pensando en la bajada a la luna, que esa es otra que hay mucha ujú. gente que dice: "Sí, sí sucedió", y hay mucha gente que dice que no Claro, está sucedió. la Y evidencia, el video, lo repiten y dicen: "Es que se ajá, movía la bandera, no se movía, era un efecto, era en un estudio de grabación donde lo hicieron". Sí, sí, tal claro. cual. Y ya como más adentro, pues, es así como la polaridad entre lo que en tus en creencias que tenemos, en a lo mejor opiniones que tenemos, yo diría políticas, estancia que tomamos, si estamos de un lado del otro, si eres súper feminista o no eres feminista, o sea, como que hay todo eso que te va como jalando, creando este mundo. Y creo que la invitación en general, y lo hemos platicado tú y yo, es como no tomarlo como un enemigo, ¿no? O sea, entender la polaridad desde el punto de vista que no es enemigo, porque hay cosas positivas de tener estos extremos. Entonces, a ver, ¿tú qué crees que es algo positivo de estos extremos? Mira, en la misma historia, yo creo que siempre que ha habido estos contrastes o esta lucha, y así Ujú. como en la historia también sucede entre cada uno de nosotros, tenemos dentro de nosotros estas luchas, estas voces internas, lo vemos también mucho en sesiones con nuestros coaches, esta voz de la esencia que yo llamo, o esta voz del ego que te está diciendo, que te está llenando de miedos, y la otra te está diciendo, tú puedes, o te está incentivando a que te orientes hacia lo que quieres, ¿no? De la otra parte, o sea, en todos lados está muy marcado esto que creo que es natural, la luna, el sol, el día, la noche, los mismos Ujú. ciclos biológicos, ahí podemos notar estos opuestos. Y creo que la idea de vivir en un mundo lleno de este tipo de contrastes no es pelearnos o no creer que tenemos que elegir forzosamente uno u otro y, y volvernos rígidos, porque al estar defendiendo solamente mi punto de vista o solamente mi creencia, mi opinión,
mi culto, mi religión, ahí nos cerramos y no permitimos abrir diálogos. Sin embargo, cuando sucede que sí me abro, o cuando en la historia nos hemos abierto como país o como comunidad o como lo que sea, pues ahí surgen movimientos en donde se proponen nuevas cosas, hay progreso, hay evolución, hay crecimiento. Entonces, podemos comprobar que la polarización o la polaridad no es una enemiga. Quedarte atrapado en una diferencia, eso sí nos castiga mucho. Sin embargo, Sí. cuando jugamos a abrirnos, a estar curiosos, a interesarnos, pues ahí cambia muchísimo y ahí progresamos todos. Claro. Y cuando estabas hablando me hiciste pensar de una típica área que es como las generaciones, cómo piensa una Ujú. generación con otra. Y por ejemplo, en coaching me pasa mucho que vienen coachees, a lo mejor más jóvenes, donde sus papás fueron los que llegaron a Estados Unidos Ah, cuando ellos eran pequeñitos. Y entonces ahora ellos ya llevan, no sé, 20 años en Estados Unidos y vienen, por ejemplo, muchos asiáticos, ¿no? O sea, de China o estoy pensando también del Medio Oriente, donde los papás son como muy conservadores y tienen una cultura bien diferente en la que ellos crecieron. Y entonces el ya. choque es durísimo, porque los papás esperan y los trajeron aquí para una mejor vida, pero nunca se imaginan que parte de la mejor vida desde el punto de vista de la siguiente generación es quizás cambiar, negar, adaptar lo que para los papás es no negociable, ¿no? Yo estoy hablando de, por Ujú. ejemplo, de religión, estoy hablando de, por ejemplo, carreras que esperan que ellos cursen, y ese choque, ¿verdad? O sea, hay como familias que pueden lograr ese diálogo. Y hay familias donde ese choque lo que hace es por completo un Dividir. distanciamiento, Ujú, sí, ujú. y que nunca vuelven que ya no se puede hablar de ese tema nunca jamás, y o lo esconden por completo, que me ha pasado que tienen una segunda vida que los papás no saben que la tienen, o se llega a ese diálogo, ¿no? Entonces, me hiciste pensar en eso con el tema de la importancia de poder traer los puntos a la mesa, ese diálogo, y cómo se sufre cuando no hay ese diálogo. Es que se sufre muchísimo porque para mí sigue siendo, a mí me jala mucho todo esto de la polarización, me lleva mucho al individuo, al humano, en el micro, ¿no? Hablar del qué pasa dentro de un ser humano cuando se polariza. Cuando se Sí, polariza con él mismo, hay algo que yo llamo los absolutos. Y los absolutos son todas esas palabras en el lenguaje, hablando del lenguaje. ¿Y cuáles son esas palabras que son absolutas, con las que hay que poner atención y tener como cuidado cómo las usamos? El todo, nada, es que a mí nadie me entiende, es que todo me pasa a mí, es que nunca, ¿no? Yo nunca me saco una felicitación, un reconocimiento por la empresa, a mí nunca mi pareja me reconoce, me trata bien, y es como lo que hemos hablado también en otras ocasiones, es cuestionar esa parte, es decir, ¿realmente eso es verdad? ¿Cómo sabes que eso es verdad? Que nunca, es cierto que jamás, que nunca. Son esos extremos en el lenguaje que nos esclavizan, que nos sí, vuelven víctimas de nuestro propio diálogo, que no es diálogo, es un monólogo más bien, ¿no? Si sí, aprendiéramos a dialogar con nosotros, a decir, a ver, ¿desde dónde estoy pensando esto? ¿Quién me lo enseñó? ¿Quién me lo dijo? Lo cuestiono y yo mismo salgo de esa polaridad, de ese juicio, de esa crítica muchas veces absurda, que está solamente fundamentada en una necedad, en el ego mismo, ¿no? claro, Entonces, a mí me lleva a eso, a pensar en esa lucha interna que tanto nos sí, esclaviza
y cuánto es distinto cuando rompo con eso y me aflojo, me vuelvo más flexible y empiezo a indagar. Claro. Entonces, creo que hemos hablado de cómo curiosidad ayuda, ¿no? Esa indagación, Ujú. cómo el diálogo ayuda y cómo ya yo te agregaría aquí cómo la empatía ayuda. Es Fíjate que básicamente. sí, la empatía básica. Bueno, ahorita me hiciste acordar que cuando los niños eran chiquitos había un cuento que nos encantaba, que se llamaba Green Hat, Red Hat, ¿no? O sea, era el sombrero rojo y o el sombrero verde. Y entonces se trataba de una de unas personas, un desfile caminando, y entonces están 2 Ujú. amigos, uno está de un lado, el otro está del otro, y entonces pasa el desfile, jajaja, se juntan después del desfile, y entonces hablan de la persona que traía, que era la que estaba hasta adelante, que traía el sombrero rojo. Y entonces al otro le decían: "No, no, no, el sombrero era verde". Y el otro: "¿Qué te pasa? Claro que no era absolutamente yo lo vi con mis propios ojos, yo estaba ahí". Y entonces así se la pasan peleando y de repente regresa, el que estaba hasta adelante del desfile, y se dan cuenta que el sombrero de un lado es rojo y del otro lado es verde, y los 2 están Ah, ay, teníamos razón. Los 2 ya se estaban peleando, estaba superdivertido como porque era parte grabado, no creas que era leído, era grabado, entonces era muy chistoso cómo se peleaban así. Y te juro que nos pasa muchísimo en la casa que es una referencia. Cuando de repente estamos así, y entonces dijimos: "A ver, espérate, igual y esto es un, caso del Green Hat Red". A ver, vayamos un poquito más a fondo, porque muchas veces pasa eso, o sea, podemos tener razón los 2 y lo peor que podemos hacer es cerrar la comunicación, y como que ujú, montarnos en nuestro macho, como decimos en español, y ya, punto, se ujú, acaba. Entonces, creo que ese punto de no nada más la curiosidad, no nada más el diálogo, pero como también tener, fíjate, ¿sabes qué más? La humildad de que a lo ujú. mejor estoy mal y que a lo mejor A lo mejor mm, llevo toda mi vida sí, equivocada, toda mi vida sí, creyendo que es solamente un color del sombrero, ¿no? O el red, o el verde, o el rojo, y eran claro. ambos. Claro, claro. Entonces, pasa en varios aspectos, ¿no? La parte interior, la parte digital, la parte de ahora de uno a uno. Dime. No, las emociones también. Ah. Las emociones, la emocionalidad, y esto también qué útil, aquí también se los comparto y se los dejamos como algo que puede ser muy útil en cualquier situación del día a día. Cuando estoy pensando, por ejemplo, muchísimo, ahorita estamos acá yo estoy enloquecida. Estamos y yo estoy enloquecida con Yannick Sinner. Okey, lo he mencionado ya en otras ocasiones, pero acaba de El ganar tenista, el el tenista. tenista italiano que, era número uno al mundo, después ya es Carlos Alcaraz, y ahí andan así, ¿no? Entonces, ¿qué Sí, pasa con él? Porque es un caso de estudio y lo están ya analizando y cómo es que logra y cómo es que logra todo esto. Bueno, se está muriendo, por supuesto, también, porque es humano, de cansancio, de que ya viene de temporadas y temporadas de ganar torneos, de perder otros. Sin embargo, el hecho de que esté cansado no quiere decir que no puede estar entusiasta, por ejemplo, ¿no? El entusiasmo con el cansancio. sí, O los cantantes, ¿no? Michael Jackson lo decía, que se moría de miedo, tenía pánico de las masas y sin ujú, embargo, pues salía y daba el concierto. Entonces, también están como que estos cualidades o estos características, actitudes, emociones que se pueden combinar. No tienes que o esta o la otra. Puedo estar sí, muriéndome de nervios que estoy por presentar mi examen mm, final o una presentación en la oficina, en un corporativo, y sin embargo puedo darme cuenta que dentro de mí, dentro de mi cofre de herramientas internas, también puedo sacar, yo qué sé, la comunicación asertiva, o ujú, mi compromiso, o que traigo puesta la camiseta, y me estoy muriendo porque tengo el CEO enfrente, claro. pero tengo puesta la camiseta de la firma.
Entonces, Claro, y son jugar los con 2 eso es también. también. Sí, son opuestos, ¿no? Y muchas veces nos queremos como que encasillar de un lado y del otro, y se nos olvidan los matices. Me hiciste pensar en identidad, me hiciste pensar en los chavos de la prepa, que como Ujú. siempre buscan su identidad, ¿no? O sea, o eres el deportista o eres el nerd, o eres el artista o eres el de teatro. Y ¿sabes? En algún momento he tenido esta conversación con mis hijos, donde, por ejemplo, tengo uno que es muy deportista y entonces él decía: "No, es que casi", te lo juro que un día me lo dijo, casi, casi es de que: sé que no es cool que te vaya bien en la escuela, ¿no? O no es cool tener buenas calificaciones", o sea, pero donde sí saca, según él, su coolness es porque es deportista. Entonces yo le dije: a ver, espérame, o sea, puedes ser buenísimo en el deporte y además ser buenísimo en la escuela. O sea, qué cool ser bueno en los 2. No, él, o sea, él rechazaba la idea de, es que esos son nerds y son aburridos y no son cool. Y entonces eso de quererse encasillar de un lado, pues imagínate lo que estaba perdiendo por encasillarse de ese lado. Por Cuando de pronto supuesto. va descubriendo que hay chavos que son excelentes en deportes y súper cool, buenísimos en la escuela. O sea, dice, pregúntale a tus amigos. Y sí, de varios había que es el mejor que me va en el básquet y en el americano. Y además tiene un super GPA, ¿no? Que aquí el GPA es como la mejor, o sea, es como tu calificación de toda la prepa, ¿no? Y entonces Ujú. entonces, y tiene el GPA altísimo, o sea, lo más alto aquí es 4, su GPA es como 4.3. Entonces, Es eso, como o el sea, promedio, es el es promedio es de el promedio de de todo el high school, ¿no? De lo que vas llevando de la prepa. Entonces, ahí es donde de repente dijo: caray, o sea, sí es cierto, sí, este cuate es súper cool y además es como bueno en la escuela. Y entonces, como que entendió, ¿y cuántas cosas perdemos por querer ser de un lado o del otro, o por rechazar gente que es de un lado o del otro, sin ni siquiera tener la capacidad de abrir nuestra mente y literalmente nuestro corazón? Entonces, creo que esto nos lleva a nuestras herramientas, María. sí, a nuestras herramientas. Y además dile a ese, no sé cuál sea de tus hijos, pero dile que hoy en día los expertos en relaciones de pareja Ujú, aseguran que si hay algo que pueda encantar o enamorar al otro, es ujú. justamente estos, hasta tiene un nombre y le llaman, es el, son on pairs, pero tiene otra característica. Bueno, ahí inventaron un Oh, nombre para decir, ok, yo puedo ser muy intelectual, muy ajá. intelectual, muy metida en la lectura, los libros. Soy una persona intelectual y al mismo tiempo puedo ser muy divertida y me puede Ajá, encantar bailar salsa, merengue o yo qué sé, ¿no? Entonces, sí, tener esas dos, o puedo tener una gran escucha sí. y al mismo tiempo también no me quedo nada más callada, también te voy a dar una opinión que te enriquezca. O sea, es como ahora se reconoce como características que enamoran, que nos atraen muchísimo. Porque Eso le va a hacer qué la más cool? diferencia. Eso le va a hacer la diferencia, Maris. Le voy a decir: "Oye, por cierto, mi amiga, Claro, va eso a le va a tener hacer". mucho más pegue, Ex como decimos en México. exacto, éxito con las Más. chicas. Sí, Ujú. me gusta, me gusta. Y creo que, bueno, ya sacamos varios puntos aquí, ¿no? Hablamos de la empatía, de la curiosidad, de abrir el diálogo, y creo que uno importante es esta parte de escuchar Lo escucha. abiertamente, sin esperar tener la razón, ¿no? Como en el mundo plano, ¿no? O sea, como que, a ver, hablemos de esto y sin querer llegar a yo convencerte, tú convencerte o ver quién tiene razón, sino No, hablemos. inclusive puedo decirte, comprendo, no Ajá, estoy de acuerdo contigo, pero sí, comprendo lo que me estás diciendo. sí, No tengo que convencerte, o tú no me tienes por qué convencer, pero nos podemos comprender cada uno. Oye, yo sé que tú vienes de una familia así, 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 yo qué sé. Entonces, la comprensión también nos claro, permite abrirnos. me gusta, me gusta. Ujú. Creo que también hablamos de la conjugación ahorita, ¿no? Cuando estamos hablando de la identidad, o sea, que no tiene que ser o.
es o uno o el otro, ¿no? Y esto me lleva mucho a mí a la política. O sea, yo no tengo que ser o demócrata o republicana. Republicana. Ujú. Puedo ser que hay cosas republicanas que me gustan y cosas demócratas que me gustan. Lo que sí me queda claro es que no me gusta nuestro presidente de este momento. Eso sí está muy claro. Eso sí, hablemos Ni a mí, no es el mío, pero igualmente no me gusta nadita, no, 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 no. Y ahí es un tema de nadita. valores, que quede claro que no es de polaridad. Para mí ahí es un tema de valores y de integridad, pero eso es otro tema. Pero sí, abrazar esa conjugación en varios aspectos te da más color, y creo que ese es el punto de que dices que enamora más, porque da más color a una persona que tiene como intelectual y que le gusta la salsa. O sea, eso está súper cool. Sí. Entonces, eso está muy bien. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra que se nos peló, María, tú crees? Pues creo que va por aquí, plantearles esto, ¿no? Que creo que creemos, estamos convencidas que las cosas no tienen por qué irse a los extremos, no tenemos por qué casarnos con un lado o con el otro, cuando, cuando el mundo es mucho más la vida misma, cuando complementamos, te decía yo, como el sol y la luna. Hay un cuentito que ahorita me acordé, un cuentito Ujú. de que un día la luna y el sol se empezaron a pelear muchísimo como nunca. Y tanto se pelearon porque el sol decía, es que si yo dejo de brillar, la vida existe gracias a mí, porque yo ilumino y yo doy luz y energía y demás. Y la luna decía, no, 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 espérame, la que es importante aquí soy yo, porque gracias a mí llega la calma y llega la noche y llega el descanso y llega el sueño y la hora de dormir. Entonces, ninguno de los dos estaban muy necios, a ninguno de los dos lo convencía de que opinaran distinto. Y bueno, la tierra se estaba ya casi que desmoronando de la desesperación de estos dos, hasta que llega el viento y les dice, y les sopla, ¿no? Y les dice, ¿saben qué? No es cierto, ni uno ni otro es menos importante que el otro. Si logran llegar a un acuerdo, van a ver cómo la vida misma se va a equilibrar y va a haber espacio para ambos. Y se supone que es a partir de ahí que entonces estamos viviendo en un mundo equilibrado donde llegaron como un acuerdo en silencio y dijeron, Ujú. hicieron ese pacto. Dijeron, a ver, a ti te toca, alternémonos, ¿no? A ti te toca brillar durante el día y a mí durante la noche. Y es ahí que está el equilibrio, ¿no? Ay, Es un cuento, es un qué cuento. bonito cuento, qué bonito cuento, me gustó muchísimo. Muy sí, y eso es lo que es, ¿no? Es mucho más rico porque están las 2 partes, Ujú. y Así ninguna es es. más importante que la otra. Y bueno, ahora me toca a mí hacerte la pregunta obligada, Mónica. En un Dime. mundo de polaridad, ¿qué significa para ti hoy ser humanos? Sí, pues pienso que lo más revolucionario que podemos hacer en estos momentos es conectar, es la conexión, es el diálogo, es la empatía, es la conversación curiosa. Entonces, cuando nos sintamos en este punto de polaridad, y no hablamos de la deshumanización que causa esa polaridad, es importante pensar en conectar más, en entender, en estar abiertos, en tener diferentes matices que son mucho más ricos. Entonces, ahí les dejamos ese pensamiento por Qué hoy. bonito. Pues muchas gracias. Ya saben que los esperamos en el próximo episodio. ¿Quieres que les demos un adelanto? Sí, ¿por qué no? Bueno, pues ya que estamos hablando, ya que te gustó la historia de el sol y la luna, y que la luna decía que era muy importante para ella existir, porque si no la gente no podía descansar ni dormir. Vamos a hablarles de la importancia que tiene en este mundo de tanto ajetreo el descanso y el dormir. Perfecto. Sí. ¿Qué te Me parece? me parece que es un tema, grande y que lo estamos perdiendo. Es un tema fuerte en coaching. Mucha gente Ujú. llega, puedo dormir, mucha gente llega diciendo, yo sé que estoy durmiendo poco,
Entonces, sí, me parece adecuadísimo. Pues gracias por estar aquí, María. Gracias, queridos escuchas. Compártanos, denos un like, mándenos su feedback, nos encanta y nos vemos en la que sigue. Con Gracias mucha a ti. día y vida muy unida. A la próxima, hasta la próxima. Bye. Bye. Bye bye.